Saltillo, el huracán rojo de Tampico llegó a Drag Race. Hola, yo soy Eva Poquet, yo soy una pinche rockera. Soy también una chica muy locochona y bastante chusquilla también. Si yo fuera un animal, sería una zorra roja. Los chicos de Tampico dirán por qué. Yo haciendo mi escándalo soy la primera. ¡Uy! ¡La Lolita! Pero a ver, la primera y la última, ya para que vienen más. Espero hayan traído paraguas, porque voy a hacer la tormenta en su desfile. Mi nombre es Electra y soy la reina del burlesque de la Ciudad de México. Diva, diosa y todo lo que se les ocurra. Ya. Soy vampiroso, glamuroso y majestuoso. Yo creo que soy una supermodelo del drag. Libra con ascendente Escorpio, reina. Soy muy competitivo. Yo ya te conozco. La más rockera, ¿cómo ves? ¿Eres hija de alguien que conozco? No, reina, yo estoy, mira, haciendo ahí la luchita en Tampico para que pues crezcamos. No conozco a Ava, creo que había escuchado su nombre alguna vez. Esta mujer viene a hacer escándalo y esta mujer viene a crear un alboroto entre todas las travestis. Digo que yo llegué como fierro viejo que vendan. Me gusta no ser tan conocida aún porque los puedo sorprender. Somos dos conceptos brandy. diferentes, ¿sí? El fuego y el hielo. Hielo. Espera. Vengo lista para todo lo que se me atraviese. Las primeras van a ser las últimas. Y lo saben. Amor, aquí es el after. Mi nombre es Dina de la Fuente y soy un godín que se traviste. No. Mi nombre es Dina de la Fuente y soy tu tía icónica. Mega rostrérrimo de mujer preciosa. Mira, bueno. La gran señora. Licenciada Nina de la Fuente. Lo soy, la verdad. Mi estilo de drag es muy elegante, muy opulente, pero sobre todo muy femenino. Es una carta de amor a la feminidad. Oh my God. Mi Nina hermosa, es que yo la amo. Nina y yo trabajamos juntas. Muy feliz de verla aquí y también pues de ver qué más tiene que ofrecer Nina de la Fuente, porque la verdad es que esa señora es muy perra. Mira, tía. Se tienen que cuidar de mí en esta competencia porque quiero demostrarle a la gente que el hecho de vestirte como una señora cuarentona fue lo que hizo que mis sueños se volvieran realidad. ¿Será que me mandan un cabecito? Un whisky al Warcrom, un martini seco, por favor, para la señora que anda bastante alterada, amor. Aunque sean tres renas. Que sean tres. porque La verdad. La tía de México llegó y ella me encanta porque es bien cagada. Esta chica nos va a dar bastante comedia de pie. Ya quiero ver quién más va a estar, porque yo tengo mis sospechas. Que lleguen los payasos. Y ese perro, Dracula, Sí, bueno, ¿y el Pit Club? Yo soy Horacio Potasio, tengo 20 años, soy bailarina, performer, modelo y la fantasía de tu papá y de tu hermano. ¡Qué fuerte! Sírvelo, mami, sirviendo cuerpa revolucionaria y disidente, amor. Mira, ve nomás. Soy una hija de su puta madre en el drag, entonces aguas conmigo porque la que se me mete enfrente la voy a mandar de casa. Bueno, ¿dónde están los hombres? ¡Ay, ahí está! ¡Pobre mujer! ¡Ve nomás esta mamazota! ¿Cómo estás, mi amor? Horacio ya la conocía desde hace mucho tiempo y la verdad es que es muy perra, pero tiene muy poquito tiempo haciendo drag, así que veamos qué puede ofrecernos. ¡Este papazote, mami! Tanto azotón de vagina, mira lo que ha dejado, mira, ve nomás. Me encantó. Horacio Potasio va llegando con ese perro, pero mira, bien suelto, como no, fiero el cabrón. Tú eres hija de De Gala. Alavaro. Me presenten familia Varo. Tiene que haber un avaro por temporada, si no, un huevo de fuera por temporada. La verdad. Esperemos, hermano, esperemos. Yo vengo a terminar lo que empezó mi madre y sepan que soy un contrincante fuerte.
¿Qué? ¿Y esta mamacita? ¿Un alien? Chinga tu madre. Se la chupó. No, gracias. Me llamo Suculenta y vengo a servir mucha sensualidad y mucha botarga. Suculenta no es la típica drag homonormada, heteronormada o drag normal. Soy una burlesquera que te puede hipnotizar con mis movimientos. Suculenta se me hace una reina súper conceptual. Creo que nos puede presentar cosas bastante interesantes, pero tanto concepto tal vez no sé qué pueda pasar, hermano. Mijita, ven con mamá. ¿Qué? Nada me hace más feliz compartir esta temporada que con mi madre. Mi niña suculenta, rara. Ay, estoy muy feliz de que ella esté aquí. No sabes tanto sacrificio que estoy haciendo por ti para que tú lo tires. Ay, mamá, para la pensión que me das. La verdad. ¿La tienes abandonada o qué? Mega, la tengo amarrada, que es distinto. Ay, ¿por qué eres peligrosa? Sí, mira, soy mano larga. ¡Ya! Yo la preparé mentalmente y quiero pensar, pero pues a ella le toca hacer su chamba, mi niña, porque pues la competencia está ruísima. Dice Horacio que si no le quieres dar una nalgada con esa madre. Ya voy a intentar, déjame. Yo dije, huele a huevo sudado. Y no, era Horacio. Pero con dedo y todo. ¿Hay turnos o qué? Contrólate, gobiérnate, preciosa. Ya. Si ya saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan? Soy María Bonita, tengo 31 años, soy de Monterrey, Nuevo León y vengo aquí a demostrar cómo se hacen las cosas regias. Tienen ilusión de desnudez. ¡Qué bonita! Cuando estoy en drag, soy siempre esta persona divertida, soy bonita, soy graciosa, soy chistosa. Tengo esta responsabilidad social, siempre estoy con eso de la salud mental. Los voy a tener hartos, así es que se aguantan, ni mala. Yo siempre estoy encuerada, estúpidas. Amor, ¿cómo estás? Encuerada, ¿y tú? Y lo sabes. Yo la quiero mucho, pero la verdad es que ese outfit está bien miado, María. Cuídame, mi madre, María Bonita, María de la... Estoy muy feliz de que haya una regia en la competencia. Esto se va a poner sabroso. Lo que me hace diferente a las demás reinas es que tengo un No, espera. No, la verdad es que mi conciencia social y mi conciencia de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, hacia dónde voy, claro, lo tengo, no sé si los demás. ¡Ay, ya sé quién eres! Sí, ya sé que conozco a tu mamá. A ver, ¿Por qué crees que viene encuerada? a veces me beso con ella. Tengo muchos papás alrededor del mundo, entonces así como Gala me da muchos papás, yo le voy a dar muchos yernos. My God. Hello, people. No que no. Soy Jenary Bloom, la Fuchiluminati de la temporada. Tengo 27 años. Jenary es humilde, ocurrente y sincera. Una muñeca. Ella habla inglés. Ella dijo, gringaderas aquí sí. Yo sí traigo visa. Jenary Bloom es totalmente 100% mujer. Soy literal lo que no puedo vivir mi fantasía en Genaro. Soy mucha versatilidad, tanto como arriba o abajo. ¡La gran Jenary! Llegó Katy Perry. ¡Ya! ¡Y lo sabes! ¡A mi Witsi! No, prohibido. A Jenary, claro que la conozco. Trabajamos juntas, venimos del mismo lugar de trabajo. La quiero mucho. Hemos tenido nuestros roces en el pasado. Eres transformista. Es Transformer, mi niña. Pues todas me ubican como Katy Perry. ¿Y ahora sí sabes quién soy? De Electra me sorprende verla aquí, porque es una competidora muy persistente. ¿Tú no eres? Sí, ¿Sí eres? ¿Ves? ¡No! Te dije, te dije. Por eso. Jenary es como esta niña mean girl rara, igual y con cuidado, la verdad. Como es una niña de cuidado. Trabajamos juntos una vez, creo que nos besamos.
María Bonita, ¿hay alguien en esta sala que no le hayas metido la lengua? No, a mí no. Es así no. A mí no. Tanto así no. Puede ser pronto. No hables por todas, Nina. Bueno, para los 80 años sí ya tiene. Bien vivido, Respeta a la señora. Si no le he metido la lengua, va a pasar. Va a pasar, tú no te preocupes. Bebé, mi ya te amor. vas a ver añejo. Sí. Es derecho, es derecho. Jesús me ampare. No son trenzas, son chorizos. Llegó Ignus Ars, su reina enchorizada. Ignus puede servir una variedad de conceptos, ya sea algo muy infantil o algo muy glam o algo muy alienesco, pero en realidad siempre te va a servir algo. Tanto con chorizo. Mucho concepto. Por acá, reina, con cuidado. No te nos caigas otra vez. Este chico lo estoy viendo, entra un poco tímido y ¡trap! Se nos cae la jota. Pero vamos a ver qué tal nos da Ignus fuera de varón, porque yo ya quiero ver a todos de varoncitos, la verdad. Ay, disculpen la caída, pero bueno. Era parte del performance. Era performance. Ya. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Aguascalientes. Aguascalientes en la casa. Yo soy una amenaza en esta competencia porque soy de esos pedos silenciosos, de esos que no se escuchan, no se huelen, pero cuando llegan están potentes. ¿Qué es lo que ves? Yo veo... Queso Oaxaca. Primera eliminada. No me voy a poner esto ya para no ver tanta decadencia. Uy, me ampare un peluche. Peluche. La Unique Experience comenzó. Hey, hey, Maris. Acá Unique, porque hoy vamos a vivir la Unique Experience, chicas. Ya llegó Adele. ¿O Sam Smith? Ella sí tiene peluche en el estuche. Ay, no, a mí sí me gustan peludos. Unique es esta reina de las tragicomedias, porque las tragedias las transforma en virtudes y sus virtudes las exagera en camp. ¿Por qué? Porque les traigo el showgirl, les traigo el drama, les traigo todo para que me jalen. Y también me gusta ser ridículamente chistosa. ¡Preciosa! ¡Guau, guau! ¡Qué guapa! ¿Aguascalientes? ¿Dos de Aguascalientes? Nena. Hermana, ¿qué andas haciendo por acá? Otra de Guadalajara. Yo aquí presente y tú también, pues habrá que ver. Soy licenciada en no hacer nada. Y ella le salen los dichos y los refranes de todos lados, entonces creo que eso es bastante interesante. No conocía su drag, no me impresiona lo que veo. Las 6 manos, reina. ¿Dónde está Unique? Aquí está. Deberían estar corriendo. Hija de su chingada madre. Que empiecen los gritos. Soy Garzón, tengo 29 años y vengo a embrujar el evento. Vampira. Me encanta. Así me quiero ver cuando me muera. Mi estilo de drag es bastante sensual y oscuro. Está muy inspirado por los monstruos clásicos que utilizan la feminidad como herramienta para comer a su presa. ¿Por qué, hermana? Su mamá. Ay, no. De reunión familiar. ¡Pinche misteriosa, hija de la chingada! Están aquí mis niñas, aquí están mis chiquitas, pero pues la corona es de madre. Entonces, pues, honor a quien honor merece, que te dije. Por eso no me hablaban. Porque no sé si ya se enteraron, pero esta mujer es mi madre. Pues te amo mucho, Nina de la Fuente, pero en algún momento tendré que empujarte por la escalera. ¿Quién es tu favorita? La que no está en Drag Race. No te preocupes, reina. ¿Alguien pidió frappe de unicornio? Porque estará delicioso. ¡Ya llegó la del catering! Soy Luna Landman, soy de la capital de drag, de la CDMX, y soy la reina unicornio. Ay, gracias, bebé. Yo pedí el grande, gracias. Yo pedí el lactosado. Yo pedí el
Mi estilo drag lo defino súper humorístico, muy divertido, creativo y sobre todo rosa. Me encanta mucho este color y por supuesto también el cosplay, creo que va mucho de eso. Hola. En lo que es lo mío, yo creo que Lunita me puede dar mucha guerra. Lujas, ay, les traje frappé. Casi no tiene veneno, casi no tiene. ¿Cuánta cara nueva y vieja? No quiero pecar de seguro, pero todas pueden ser unas ganadoras, pero también unas perdedoras. Entonces, mira, me enfoco en mí. Madre e hija, yo creo que aquí va a haber un pleitazo, ¿no? Así como Ay, de. A ver. no me vengas a sembrar la enquiña, No, yo no lo sé. Yo digo. Yo ya quiero lip sync. Va a ser muy complicado tener que prenderle fuego a la mansión para que todas se queden adentro. Garzón, a ver, aquí viene una chica también. Bueno, vienen varias de negro, pero tú parece que vienes de luto por. Ay, es que llegué temprano a su funeral, nena. Zorra, no te lo lleves. Zorra, no te lo lleves. Rayos. Yo soy Lexa Fox, tengo 22 años de edad. Soy la zorrita más caliente de México. Zorra sin cola, esa no es zorra. Y ahora con chichero. Yo defino mi estilo drag como alguien muy sensual y también soy como una popstar con una huerquilla que va a iniciar. Perdón, son nuevas. ¿Qué me hace esta draga completa? Es que me conozco perfectamente, me gusta lo que hago y estoy orgullosa de ello. Soy cantante, bailarina, actriz, acróbata, hago uno que otro chiste y soy bonita. Y tú traes muchos, hermano. Zorra sin cola no es zorra. Mi compa, mi amiga, mi huerquilla de El Brazo Poderoso, la Electra. Pues la verdad estoy muy feliz de encontrarme con mi amiga Electra porque sé lo mucho que deseábamos estar juntas, lo soñamos, hasta planeamos cómo íbamos a hacer los promos. Entonces, pues es una fantasía, estoy feliz por ella, espero le vaya bien, pero no tan bien como a mí. Siento que ya estamos completas, chicas. Ya podemos tomar nuestras estaciones. Ya. Hermanas, ya. Cierren la puerta, pongan el candado porque ya no queremos a ni una reina más. ¿Estamos completas? Llegó el DJ set. Dicen que lo que te choca te checa y aquí la que te choca es Pacheca. Soy Eva Blond y soy una amazona que gusta de bailar, mariconear y confundir taxistas. Dejaron traer marihuana. Ella es Eva. ¿Dónde está Dan, maldita? Se lo comió. Préstalo. Ese perro se lo tragó. Ella es la marihuana completa. Eva Blond es una chica que le gusta mucho el show, le gusta mucho bailar, le gusta mucho conectar con la gente. Soy un artista multidisciplinario y creo que un poquito de empapada de cualquier disciplina es lo que me hace ser este artista integral. Lo que pasa es que sí llegó competencia. Ay, no, Eva es una leyenda viviente, de verdad. Y pues, oh sorpresa, llegó la gran Eva de la Manzana, de la gran Discordia. Y verla aquí fue como de diablos, esto va a estar muy cabrón. Va a estar muy difícil esta competencia. Y este viborón. Lo sacaron de mi molde. Esto todo Twitter lo sabe, mi amor. Eso no es costilla, eso ya es tronco. Eva Blond le va a aportar a la segunda temporada de Drag Race muchísima magia, poder y una sensualidad desbordada, así que agárrense los calzones. Se logró, hermanas. Mucha hermana cercana. Ya está la ¡Súper logró! La de RuPaul está llena. Esto fue muy de FIFA, ¿no? Ahora de
suena una alarma. Yo dije, ¿será la basura? ¿Será la alerta sísmica? ¡Oli! Bienvenidos a la segunda temporada de Drag Race México. Bien dicen que una no es ninguna. Y por eso necesitamos dos. Así que ¡vámonos! Porque la competencia se va a poner brava. ¿Quién es ese papazote? ¡Guapa! ¡Y guapa, y guapa, y guapa! ¿Cómo están mis niñas chulas? ¿Cómo se sienten? Emocionadas. Llenas de todo. Mucha cara conocida. Mucha desconocida también, ¿eh? Chicas, no quiero hacérselas más de emoción porque aún falta alguien. ¿A poco? Ella es una reinota del universo. No. Esto me suena a... Muñecas Oli. Escuché brava. Brava del universo. Taiga Brava es una reinota, entonces estoy muy feliz de que ella vaya a ser host en esta temporada. Siento que se lo merece machín. Taiga, espectacular, con ese traje plateado. Besazos hasta el otro lado de Houston. ¿Cómo estamos, muñeca? La verdad es que Taiga es un gran talento y orgullo nacional, y el hecho de tener aquí a nuestra Queen of the Universe me parece fantástico. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes porque vamos a encontrar a la siguiente superestrella del drag mexicano. La ganadora de Drag Race México se va a llevar 1 año de cosméticos de Anastasia Beverly Hills, Una corona y un cetro. y 550,000 pesos. Pues con 550,000 pesos yo pagaría mi hipoteca, la fianza de Nina de la Fuente y el posible anexo de Suculenta. Para este primer reto, necesitamos que se cambien de reinas de la noche a reinas de lunes por la mañana. O sea, se me quitan la pela, se me desmaquillan y carita lavada. Gracias. Y lo demás, te lo vamos a explicar al rato, ¿ok? Mientras, cámbiense. Vámonos a cambiarse, vámonos. Ahora sí que fuera máscaras, reinas. Ay, no, yo me siento muy emocionado. ¿Qué nos van a decir? No lo sé, no sé qué esperar. ¿Es Drag Race? Mucho hombre, no sé dónde salió. Yo nada más volteo para un lado, volteo para el otro y veo mucho huevo, mucho culo. Y se agradece. Se agradece. De repente volteo así de reojo y vi un señor, hermanas, y dije, ¿y este quién es? Este es un camarógrafo. Pero no, hermanas, era Unique. Estoy muy listo para esta temporada, no puedo esperar y que se venga con todo. Bienvenidas, chicas. Déjeme, me quito los lentes para verles bien. Como saben, la primera pasarela es para dejar la primera impresión. Y una primera impresión las puede hacer o deshacer. Voy a poder. Claro que lo voy a hacer. La pasarela se titula Mis Raíces. Van a desfilar con un atuendo que refleje quiénes son y de dónde vienen. La temporada pasada nos pusimos muy jijiji, jajaja con las chicas en el primer episodio. Pero este se va a poner horrible, espeluznante.
con 2 pasarelas. ¿Qué? Así es, muñeques. Amanecimos bravas. La segunda pasarela consistirá en un reto de costura. No, por favor, no. ¿Es neta? Jotéame el look. En este almacén del terror tomarán los triques que dejó Regina Boche para pasar de qué espanto a qué encanto. ¿Listes? Estoy lista y estoy emocionada. Arranquen motores porque yo no voy a parar. Tienen 3 minutos para tomar lo que necesitan. Pero primero necesitamos, ante todo, seguridad. Se puede ver, pero no se puede tocar. Ok, a la de 3. 1, 2, 3. Ay, no, de que fue agarra aquí, agarra acá. Es una locura. Está de locos. Ya. Ahora vamos a ver las prendas y el lugar. Pues empiezo a buscar más telas de cuadros como para completar el look. Hasta agarro una maleta, no alcancé a agarrar la lámpara, me la quitó Garzón. La verdad, hermanas, me tardé como 1 minuto quitándole el vestido al maniquí. Entonces creo que perdí un poco de tiempo, pero creo que podemos hacer algo interesante. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Acabó, la que agarró. Chicas, nos vemos en un rato. Y por favor... Y no la caguen. Pero no me cargan o algo así. Déjame a mi viejo. Vamos a empezar los grandes rayones. Yo creo que el reto es transformar esto en algo de alto couture. Oigan, ¿y ustedes qué onda? ¿Sí saben coser? Pues yo sí, también. Soy una amenaza en esta competencia porque creo que hago de todo. De canto, en baile, manualidades, en peinados, en maquillaje. Creo que esa es mi mayor fortaleza. La verdad sí me siento un poquito seguro porque yo la mayoría de mis vestuarios los hago, pero pues ahora sí que vamos a ver qué se puede hacer con estos trapos. Tengo un boceto muy claro, pero si lo voy a lograr llevar a la realidad, ahí está el desafío. Vamos a ver qué tanto logro sacar, ¿sabes? Sí me siento con un poco como de estrés porque es como muy poco tiempo para construir algo de cero. ¿Qué planeas? ¿Qué agarraste? Amiga, nada. Hija, dibujar no sé. Y pues uno ahí tiene la idea y la verdad es que yo estoy esperando a ver qué chingados me dicen de mi dibujito. Supongo que este no va a ser el único reto de diseño. Una cosa es ponerte a diseñar a lo loco y no sabes cómo te va a quedar. Amiga, pues ya a trabajar. Yo puedo meter aquí, por ejemplo, adentro. Y dije, este momento es mío porque yo empecé mi carrera de diseñador de vestuario justamente haciendo una obra con pura ropa de segunda mano. Entonces, vámonos. ¡Oli! Las veo muy trabajosas. Me tiembla todo, las pernitas así, las manitas así y yo estoy fingiendo demencia.
Pues vamos a ir pasándolas para ver cómo van. Ay, hermanas, Dios mío santo. Garzón, Ignus y Horacio Potasio, pásense con sus sketches de una vez y vamos a ver cómo van. Estoy muy estresada porque de plano, primer episodio, reto de costura, ya valió madre. Ok. A ver, Garzón, ¿cómo vas con eso? Pues creo que es mi fuerte, de hecho. Oh. Yo estudié diseño de moda y soy diseñador de vestuario. O sea, lo que estás diciendo básicamente es que las demás deberían de estar preocupadas de ti en este reto. Pues. Y lo estamos. ¿Lo están? Lo estamos, sí. No creo que Garzón sea mi mayor competencia, la verdad, pero creo que va a servir unos looks bastante impresionantes, porque la mujer pues es diseñadora. A mí me encanta esta cosa como de recycling, me gusta mucho. Espero que se vea así en la pasarela. Siento que estoy completamente en mi elemento. Esto va a ser mío, mío, mío. Ignus, tú tienes un drag muy poco usual. ¿Cómo vas a llevar eso a este reto? Yo lo que me gusta muchísimo es tomar un elemento en específico y centrar lo que es mi concepto en eso. ¿Y cuál es el elemento en este caso? El elemento en este caso serían los moños. Piensa a veces que desde donde estamos nosotras no alcanzamos a ver los detalles. Puede que se pierdan los moños y ya no vamos a entender tu elemento. Claro. Me encanta que nos vendas tu estilo, que seas fiel a lo que tú eres. Nada más piénsalo cómo ejecutarlo para que se entienda. Siento que son puntos que debo tomar muy en cuenta. Ellas me están diciendo lo que van a ver, entonces creo que lo necesito tomar muy, muy en cuenta. Oye, pero dime una cosa, ¿sabes coser? Sé usar la máquina. Va a estar peor. Muy peor. Y Horacio Potasio, la verdad es que yo desde que te vi que entraste con muy poca ropa. ¿A quién nos recordará? No lo sé, tal vez como a una tanguilla. Una tanguilla chiquilla. Pues yo soy la hija de Galabar. Eso creo que está, desde que vieron mi paquete entrando, dijeron, ok, ahí está el linaje familiar. Me encantó. Pero yo creo que aún así somos muy diferentes. A simple vista nos comparan mucho porque las dos somos encueratrices, pero es como querer decir que todas las oscuras son iguales, pues que es como decir que todas las encueradas somos iguales. O sea, creo que a la hora de que ya me vean hacer sabes show coser? y demás. Porque Gala no sabía. Pues no. Es de familia. Genética. Es genética. Herencia familiar, dicen. Ajá. Besos A de ver, varias. cuéntanos. Pues este es mi concepto. Tengo dos opciones todavía. Creo que me estoy guiando más como para este. Es una falda invisible porque sería casi que hecha con hilo de caña. ¿Cómo piensas ¿Cómo vas a caminar en caminar? eso, mi amor? Va a tener suficiente espacio para las piernas. O sea, Porque no- aquí está cerradita, aquí está cerradita de viene piernas. de que apretadísimo. Pues el punto de que sea plisado también es para que tenga movimiento. Ok. Entonces cuando, o sea, tal vez no va a ser lo más fácil de caminar. Sé que lo que traigo es bueno, ahora sí que todavía estamos en la parte de conceptualización, donde sí se me da. Luna, suculenta y unique. Luna. Yo, esto fue lo que pude Lo que obtener. pensaste robar de las Lo que demás. pensé, pero realmente son colores que me definen mucho. A mí me encanta el rosa, creo que es el color que más me define a mí como drag. Y justo es un color que nunca pude tener de niño. Entonces, mira, este es lo más cercano que pude agarrar porque me los robaron las Mira, otras. ahora entonces- tienes todo un camerino rosa. De primera, nunca pensé que fuéramos a llegar al reto de costura tan rápido. Sin embargo, soy una drag que ha aprendido a coser por sí sola. La suku. Suculenta, claro que sí. Hay que rascarle a ese cuadernito para ver qué sale. Me imaginé yo siendo una leopardo saliendo de su jornada laboral. Entonces me voy a hacer un maxi saco. Haz que el café sea bonito Sí, y sí. chica. En eso estamos esperando. Busca que se venda. Hechizo, no me digo diseñadora, pero hay que sacarlo. Unique. Creo que intenté ser muy realista con los materiales que me pude tomar. Entonces quiero hacer algo muy romántico, algo muy fluffy, algo que se vea como, pues que se lo quieran comer. Me gustaría que esta energía la transmitan en este reto en particular, que sabemos que es un reto complicado. A mí me enseñó una gran maestra de la vida que haz con lo que sabes. Así que yo no me quise poner el pie sola. Yo dije, voy a hacer con lo que tengo. Obviamente va a ser algo decente, pero que nos va a llevar al siguiente capítulo. Jenari, Ava y Nina de la Fuente, pasen por favor para acá. ¿Cómo estás, mi amor? Mi boceto. Ajá. Vestido muy de época, creo que es muy January Blue. ¿Sabes coser? No. ¿Qué? Dije, Santo Claus, ayúdame. Santo de la pata mocha. O sea, la idea es que nosotros podamos ver
que con las telas y las cosas horrorosas que encontraron, ¿cómo pudieron crear algo que esté ready for runway? Ajá, nos encantaría ver fashion. No vas a ser la primera eliminada, ¿verdad? No. Ava Pocket, me encanta. Aquí está mi look. Mi drag va más inspirado como en las rockeras, como... A mí me da mucho David Bowie. ¿Sabes coser? Sí. A Lolita y a Taiga les gusta mi boceto, así que pues me siento un poquito confiado, pero pues también el tiempo va a estar encima de nosotras, así que habrá que ver. Oye, mi amor, ¿y en Tamaulipas necesitas visa? ¿O conoces alguna otra chica del universo Drag Race? Visa de Drag Race España No me es mi suena. exnovio. Me suena. Visa. ¿Es qué? Mi exnovio. Ah, me encantó. Pues platícanos de eso, mi amor. Pues empezamos juntas. Hasta que la dejó por un español. O por la visa. Pues por eso anda ya, verdaderamente. Arriba la gringa. Pero otro capítulo. Y pues nada, tenemos una buena relación hasta ahora, hermana. Hermanas de leche, tal vez. Me encantó. Pues que se vean esos euros en la pasarela y nos vemos a ratito. Ay, qué emoción. Reinas, pues qué les voy a decir, si mi ex marido es esa franquicia de España, pues qué hace pensando en el apoyo. Los grandes pesos que te dijera. Señorona, ¿cómo estás, mi amor? Está muy bien, muy emocionada de verles. La verdad, no te voy a mentir, yo tenía planeado esto. Se ve muy de éxito, muy editorial, muy de vanguardia, pero la verdad es que yo dije, yo no voy a poder hacer esto porque ni siquiera ni por materiales, ni por tiempo, ni por... Entonces hay que ser realistas. Y fuimos aquí gabarateando y así haciendo cosas y llegamos a este resultado. Creo que es el momento de arriesgarse, ¿no? Con cosas que no habías hecho y que esta es la oportunidad perfecta para hacerla. Nos tienes que impresionar. Ojo, diseñatriz amor, yo dije gamas, paleta de colores, complementarios que combinen, o sea, no agarre a lo pendejo. Oye, ¿para eso te ayudó tu hija Garzón? Sí me ayudó. Que va a llegar a un punto, mi amor, donde se den cuenta las dos que están en competencia, ¿verdad? Claro, pero sí. Casi toda la familia de la fuente está aquí, efectivamente. Pero pues vamos a ver a qué hora nos empezamos a pelear y jalonar por los terrenos, amor. Electra y María Bonita, por favor, muéstranos tu diseño. Pues yo quiero inspirarme como medio pin-up. Ok. Quiero utilizar como este elemento que como que me distingue un poco en mi drag, que es pues como lo marinera. Muy Jean Paul Gaultier. Bastante. Sí, y justo quiero como que deconstruir un vestido que tengo ahí, como nada más como de la parte de arriba, como las solapas. Pues yo soy diseñador y creo que le vamos a sacar bastante provecho. A mí me encanta este reto. Esto necesita mucha técnica. ¿Sabes coser? Sí. Sí, creo que Electra es mi mayor competencia. Electra es... Ay, es que hasta me quedo sin palabras de describirla. Me da mucho coraje. El éxito de este look va a radicar en el styling. Ahí el gorrito también planeo de que... Quitármelo y ponérmelo ahí. El gorrito en todos los voy a hacer uno nuevo. ¿Qué? Pues cuidado a las demás, dices tú. Que se cuiden. Yo creo que esta es una reina que habrá que tenerle cuidado. María, mi amor. Tú ya dijiste que no sabes coser. No. Sé usar la máquina. Ya estoy como con la idea y el cuerpo lo tengo, entonces cuando uno no sabe coser sirve cuerpo, hijo. Yo quiero hacer algo como muy vintage, entonces lo pensaba usar como en un corset porque es un saco como con muchos botones. ¿No sabes coser y quieres hacer un corset? Sabemos que esto no es tu fuerte. Piensa cómo lo puedes hacer fashion, cómo lo puedes hacer drag, que se entienda el concepto, que se vea desde lejos. Lo haré. ¿Amores? Yo quiero pensar que no se entiende mucho, pero en mi cabecita, mira, mona me voy a ver. Mona es bonita. A ver qué hago. Eva. Lexa. Buenas. Hey. ¿Cómo están? A ver, muéstranos. Pues le puse ejecutiva putona rebelde. Quiero trabajar con el maniquí. Creo que soy muy de estarlo viendo en el visual. Proceso. Y no, que te quede. En realidad también eso me preocupa porque pues mi cuerpo no sé si va a caber aquí. Es jugoso. Lo que vemos aquí se ve interesante. Ve cómo puedes impregnar todo el look de Eva. Me siento un poco más relajado del hecho de saber que a Lolita y a Taiga les ha gustado mi propuesta, pero pues espero que el material que he elegido alcance para todo lo que quiero hacer. Bebecita. Ah, ella es una... me encantó.
Ok. A ver, le hace mucho de emoción, ¿eh? Esto es arte, moderno, es una nueva forma de dibujar. La Bauhaus. Ya, me da pena. A ver, mi amor. Ya. ¿Cómo se Ella quedaron? dijo palito. No, es que haz de cuenta que yo reprobé en la primaria. Cabeza de ovni, cuerpo de Barbie, manos de tentáculo. Así que pues no soy tan buena dibujando, pero mis conceptos en la mente ahí están. Una cosa es decir, coso bien, lo hago muy bien, pixie pixie, y luego lo vendes. No, y luego no lo sabes vender. Entonces, no, yo también estoy pensando como en, ok, no soy la mejor costurera, e igual como mi hermana acá, tuve unos cuantos intensivos y puedo decir que puedo agarrar la máquina, la enhebrar y puedo agarrar las 2 telas y ta. El diseño así tal cual me asusta un poco. Me parece un poco sencillo. Ya me asusté. Pues muchas gracias. Gracias. Échenle todo, denlo todo. Queremos verlas triunfar. Yo iba muy segura y ahorita que estoy pasando con ellas es como... Porque es muy fácil pensarlo y luego ya cuando quieres aterrizarlo es difícil. Bueno, chicas, las vamos a dejar trabajar. Esperamos mucho, mucho de esta doble pasarela, ¿eh? En especial porque vamos a tener a la diva máxima de las telenovelas. Viviana. La colorina. Diana Salazar. Con ustedes, Lucía Méndez. I'm gonna call my liar. Porque Lucía Méndez está Siento que ella es del ambiente y es pedera y es así de que le gusta la fiesta. Y es que es una señora súper guapa. Nos vemos en la pasarela. Y por favor, no la caguen. ¡Suerte, niñas! ¿Unos tacos? Vamos por unos tacos. Mi principal boceto era un vestido largo, con una faldita larga. Es un poquito más chiquito de lo que imaginaba, pero puedes empezar a solucionar. Uy, no. Empezar a confiar en mi talento para saber que no solo tienes que hacer un look, sino dar una personalidad en ese look. Aquí todo depende de mí. No es algo tan fácil poder hacer un vestuario con cosas tan horribles, especialmente cuando no puedes elegirlas con tiempo. ¿Cómo vas con esos guantes, Lexa? Concepto, voy más conceptual. Lo que vas a hacer, que es una bandera. Sí, bebé. Pues estoy tratando de aterrizar la idea que ya tiene en mi mente, entonces estoy pensándolo, la verdad, improvisando un poquito. No tienes greda. ¿No? Sí, es que es un saco de... Bueno, a ver si pides. Con eso yo creo. Mejor usa la de plástico, no la vayamos a chingar. Todas voltean a verme para preguntarme desde cómo se irá la máquina, cómo se corta esto, cómo puedo hacerle con aquello. Tengo la intención de usar esta, o sea, le voy a poner como extensiones de acá. ¿Podrías hacerle, o sea, esta costura de aquí, meterle más para que te embone en la cadera? Abres de acá y luego ya le quitas el excedente. Ah, o sea, primero lo ajusto aquí y ya luego lo... Ajá, sí, para que te haga la curva de la cadera. Yo tengo un corazón muy grande y te voy a decir qué puedes hacer, pero no cómo. Cada quien se rasca con sus propias garras. Híjole, se te hizo una bolota abajo. Bien, gacho. Parecía pendeja queriendo usar la máquina, pero no tengo la habilidad manual ni el conocimiento para confeccionar looks. Yo te recomendaría que esto que lo hagas con silicón. Este reto es lo que peor me tenía. No lo esperaba tan prontamente porque está muy bravo. No puedo dejarme intimidar sabiendo todo lo que me falta por mostrar. Como primer reto me da mucho miedo, entonces pues darlo todo. Ay, Dios mío, a ver cómo me sale esto. Es un nuevo día en el Chamba Cuarto. Yo me siento muy optimista, pero bien pinche cansada también, amor. Ay, qué bonito. Ya, gané. ¿Cuánta confianza? Creo que
pude avanzar un poquito más con mi idea y me puse creativa. Entonces, yo por las demás, porque me siento un poquito más segura que ayer. Güey, ya viste. ¿Qué? ¡No! Toda estúpida, acabo de cortar mi calzón. Se chinga, mano. ¿Pero no traes calzones negros? No, solo es. Eva Blanc. A coser, a coser. Yo confío totalmente en mi habilidad con mi mejor amiga la pistola de silicón, pues harta barra y pues no dejar que eso me impida seguir dándolo todo y pues empezar a solucionar. Hey, coméntalo. Hey, chica. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú, princesa? Bien, ya me voy a empezar a arreglar. ¿Qué pensabas transicionar? Sí. ¿Cómo te sientes con eso? Pues creo que ha sido hasta ahorita un punto de, pues digamos, turbio. Ay, bro. Podría yo decir turbio porque, pues en mi casa, pues creo que ha sido un poco difícil. Yo entiendo para mis papás y también hasta para mi familia. Es un tema que no le he tomado en serio con mi familia porque, pues en mi punto de vida, de que digo, a veces sí me gustaría ser trans y a veces no. Y él no es porque, por ciertos comentarios que he tenido en mi familia. Mi hermana me dijo, ay, qué asco que tengas pechos y que tengas plásticos. Y yo sí me quedé así como de, güey, eres mi única hermana. O sea, nunca me esperaba tú de siendo de la comunidad, me hayas hecho ese comentario. Y pues también mi mamá es como de, pues mientras te dediques a eso y nunca te pongas pechos, todo está bien. Ay, bebé. Sí, fue como un golpe en mi corazón, pero dije, bueno, creo que puedo entender un poco el proceso, que también no quieren ver morir un poco a Genaro y que siga estando como en la familia. Y justo antes de venir, pues me despedí de mis abuelitos. Y nomás me dijo, perdona todo tu pasado y vive el presente. Y creo que el darme ese abrazo sincero y la bendición y la lágrima, Ay, bro. yo sí digo, ya con eso. Sí. Creo que fue un peso que nunca lo había comentado, nunca lo había dicho. Y sí me dolió, sí lo sané un poco al decirlo. Pues siempre vamos a vivir con cierto miedo, no solo en la familia, sino en la sociedad. Y pues creo que nuestra mayor fortaleza somos nosotras. La luz de todo esto es que estamos aquí. Entonces, hermano. Bienvenidos al escenario principal de Drag Race México. Antes que nada, queremos dedicar este episodio a la memoria de la primera persona no binaria en ocupar un cargo político en México, la magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo. Visibilizó a miles de personas de nuestra comunidad y luchó por los derechos que históricamente nos han sido negados. Descanse en poder. Y la que legisle. Ahora sí, comencemos. Nuestro Fashion King, Oscar Madrazo, mi compadre personal, mi compañero de borracheras. ¿Cómo estás, mi rey guapísimo? Feliz de estar aquí arrancando la segunda temporada del drag show más icónico. Démosle una icónica bienvenida a la primera jueza de esta temporada. ¡Lucía Méndez! ¡Bienvenida, mi amor!
Muchas gracias. Estoy verdaderamente muy contenta esperando a todas las drags. Sé que son 13 y que están verdaderamente sensacionales, súper profesionales, maravillosas. La verdad, estoy sumamente feliz y emocionada. ¿Qué deben de tener mis chicas para que esta vez sí te pares? No ser Madonna. Esta noche toca doble pasarela. La primera es Mi Raíz, con un atuendo que nos explique de dónde vienen y quiénes son. En la segunda pasarela, las reinas utilizarán materiales espantosos, horrorosos, para llevarnos de horroroso a glamoroso. Así que, reinas, enciendan sus motores. Y que la mejor drag queen gane. ¡Bravo, bravo! ¡Qué emoción! La categoría es Mis Raíces. Comenzamos con Garçon. La la. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Estoy entrando a la pasarela viéndome como una marquesa queretana, inspirada por el traje típico de las pastoras de Amealco y por esta vibra y aire místico que tiene el centro de la ciudad, donde podemos respirar y sentir las leyendas, los fantasmas. ¡Qué elegancia! Oigan, traigo un pájaro en la cabeza. Se me hace que mató 2 pájaros de un tiro. Uno no está muerto, está nada más dormidito. Horacio Potasio. ¿Tomará potasio para verse así tan bonita? Quise representar el arrecife de coral de Cabo Pulmo. Lo traigo en todo mi cuerpo. Yo lo siento como una escultura en mi cuerpo. Todo está brillando, todo queda excelente y estoy muy, muy feliz. Aparte, ¿sabes qué? Estas algas que trae. ¡Estas nalgas! ¡Estas nalgas! Arrecifas más bien. ¡Aba! Ok. Se me hace que trae buenas nuevas. Algo primero con ese periódico que tiene las noticias de que hay ovnis en Tampico. Luego me descubro y ven este alien con un pelazo que da como la cabeza a alien. Unas bototas que no sé cómo las caminé, pero yo les quería también dar un poquito de Lady Gaga. Pero estos picos y este body verde, todo esto me da la fantasía que yo quería dar. Se parece a Lady Gaga. Ella es Lady Ava. ¡Ale! Vamos con Ignus A. ¡Qué miedo! ¿Me da mi calaverita? Mi primer look viene un poquito a Saturnino Herrán, que es uno de los mayores exponentes del arte en Aguascalientes. ¡Ay, me encantan los cuernos! De revelación, pensamos en la Catrina y entonces pensamos en Posada. Yo estoy caminando por este escenario siendo el diablito de Posada. El infierno vino al escenario de Drag Race México. Mueve el esqueleto, mami, mueve el esqueleto. Yeah. ¿Te gustan huesudas? Prefiero las sin hueso. Luna Lanzman. ¡Ay, el metro! Traigo un look dedicado al metro, un transporte público que a todos nos encanta o no. Y por qué no, saliendo del centro del Organillero. ¡Wow! ¡Vamos! Quedó de lujo y Lolita Banana enamorada. ¡Qué mona! ¡El changuito! ¿Alguien trae cambio para darle? Ay, la verdad se le ve el chango. ¿Dónde la hemos visto antes? En el último vagón. Nina de la Fuente. Ay. Ay, qué rico, me dio hambre. Traigo este trajecito sastre inspirado en la silueta de la dama de la Lotería Nacional. Traigo mi mandil para empezar a servir garnachas y de repente viene la controversia. Con queso, sin queso, preciosa. Con queso vadita. ¿Con queso badonga? ¿Me da 2 de tinga para llevar? Mi amiga va a querer una doblada, por favor. Oh. Gennady Blum. Está sirviendo. Face. Quise sacar de donde yo soy, que es de un pueblo de agave, Tepatitlán. El vestido del agave, todo aquí doblado, mi pechera. Yo dije, me voy a ir en güera, ojo natural, todo espectacular, el rostro, siendo la rubia, la blondie de los Altos de Jalisco. Claro que ella es para todos ustedes. Después por eso uno se vuelve alcohólico. Empieza una. María Bonita.
¡La novia! Cristian Peralta, ¿eres tú? Esto se trata de los chicaneros de Galeana, Nuevo León, mi amor. Entonces, hay un hombre vestido de mujer que es la novia. ¡Oh, Dios mío! Porque en todas las tradiciones hay un hombre vestido de mujer. ¡Oh! Uy, pégame, pero no me dejes. Y una tiene que hacerlo fashion, la verdad. Me siento una preciosura, divinura, regia, mi amor. Eso ya en la noche de bodas, ¿no? ¿Vio? ¿Virgen al matrimonio? No, hombre, bien kermés. Lexa Hot. Ah, también es bella. Es como la Estatua de la Libertad, ¿no? Ya quisiera la Estatua de la Libertad brillar así. Hoy vengo con este look espectacular, mis raíces que representa exactamente el sol, esta diadema que vende piedras, este traje cosido y bordado a mano y traigo este dragón chino porque en Mexicali hay mucha cultura china. ¿Dragón o dragón? Esta es una dragona. Electra Vandergeer. Poison Ivy Azteca. Preparé este look espectacular inspirado en los viñedos del Valle de Guadalupe de mis tierras. Está cubierto y repleto de cristales. Tengo las uvas por todas partes, un tocado espectacular que hice yo misma y la verdad es que estoy viviendo mi fantasía total. ¡Y uvas, mi hija! Bárbara. Directamente desde las bodegas de Santo Todrag. Eva Blanc. Oigan, ¿huele a pan, no, chavo? Voy entrando en una bolsa de papel craft donde siempre se ha guardado el pan. ¡Es un pan dulce! Hacer una concha en donde el dripping de la lechita fuera joyas, fuera perlas. Porque a quién no le encanta hacer una concha bañada en leche. A mí también me encanta chopear en la leche. Ya somos 2. Ya somos 4. Uy, la pacheconcha. ¡Unica! ¡Ole! ¡Y guapa! ¡Y guapa, guapa, guapa! Estoy representando a este toro vestido de torero porque obviamente el toro domó al torero y está dándonos el ole. Yo quise representar la elegancia y obviamente quiero que vean que soy una chica camp con mucho gusto y con buen estilo de la moda. Nunca se me había antojado tanto que me cuerneara. Sí se te antoja todos los días, hermano. ¡Suculenta! Sonidero, sonidero, Quise traer al sonidero desde Iztapalapa. ¡Pi, pi, 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 pi! Y en eso me volteo con esta maxicapa y dice sonidero suculenta. Próximamente en su ciudad. Pero el pasito es del mariachi, loco. No, el pasito es Tibiri Tábara. La categoría es Jotéame el look. Comenzamos con Gabón. Come on, Vivian Westwood. Soy una criatura oriental, soy una vampira inspirada por el oriente, con un traje hecho nada más y nada menos que con puras lámparas y por un conjunto que ni mi abuelita se pondría, pero que mira, en las manos de esta talentosa artista se ha convertido en toda una pieza de arte. Oigan, y tiene una lamparita en la colita. Que la prenda, que la prenda. Guapa. Qué bárbara. Horacio Potasio. Estoy perdida, pero luego ya veo a los jueces. Ahora soy como Caperucita Roja, como deconstruida en una forma más fashion. Vengo en trencitas, pequitas, muy guapa. Traigo mi canastita. Vengo rasguñada. El lobo me atacó. Abuelita, abuelita, ¿quién es la más sabrosita? El lobo la dejó feliz. Ay, la dejó bien arruñada. Ava Boque. Estoy en el aeropuerto y llego y se me hace tarde, pero digo, bueno, ya chingue su madre. Y me quito esa capa y queda esta chica, esta felina, una gatita, que está caminando fuerte en esta pasarela, le está dando esta ejecutiva, pero a la vez un poquito de cats. Me siento felina y me siento guapérrima. ¿Esta cola es real o es como un botla? Oye, en la primera temporada el huevo de fuera, ahora la cola de fuera. Ahora la cola. En esa cola sí me formo. Mi amor, tú te formas en todas. Sí. Nadie sabe, Oscar, nadie sabe.
Ignus. Este look es completamente una falda, pero la quise cortar, modificar, hacer aquí y hacer acá. Así pudimos hacer de que un pequeño top, pero también una pequeña falda. Lo que más me está fascinando de este look es el headpiece, porque siento que va mucho a lo que Ignus es. Grande, opulento, pero también conceptual. Creo que está funcionando bastante bien. Esa lamparita mágica. Uy, voy a darle unas sobaditas a ver si me concede un deseo. No nos llames, nosotros te llamamos. Luna Landman. Ay, qué bonita princesita. Una Barbie. Lo que me encanta de este look es que le pude poner como parte de mi sazón, que es justamente esto veloso, el color rosa, el palo de rosa, pero quise darle como una vuelta, justamente utilizando un saquito, me puse a hacerle un corsetito atrás, muchos detalles. Luna, la de recursos humanos. Si así te vas a la oficina. Regresa embarazada. Nina de la Fuente. Salida de cama. Come on, Kate. Kate Winslet. Yo dije, quiero un look angelical, que se vea que a la señora se la acaban de escabechar, mucho holán, mucha feminidad, tonos pastel, pero de repente da vuelta y revela coquetería. Sin ningún accesorio. Nada. Esas no son piedras, es su glow natural. Sí. Ella sí duerme, cómoda, cara lavada. La tentación nace. Jenny Bloom. Ay, qué hermosa. Ay, la cenicienta. Buscando la corona. ¿Despertará con un beso del príncipe azul? O con unas chupaditas. Me veo como cenicienta antes de ir al baile y que viene el gran hermoso reveal. Sas, culebra. Me hago vestidito de noche, elegante, corto, largo. De Cenicienta, hermana mala. No, de mala no tiene nada, ¿eh? Está buenísima. María Bonita. Wow. Come on, Dita Bontis. Bonita, ¡Qué linda! Inspirada en los botones, tengo mi sombrerito hecho con una bolsa, tengo mi bolsa hecha con una lámpara, tengo esta falda que cosí y el moño lo tuve que entretelar, hija, lo tuve que entretelar. Esas caderotas, ¿serán de verdad? Aquí todo es de verdad, mi amor. Así como tus pómulos. Lexa Fox. Inocente, no rompe un plato. De inocente no tiene un pelo. Guía para una zorra inteligente. Esta debe de ser una zorra. Pues yo tomé este blusón gigante verde, le puse este moño dorado espectacular, le puse una peluca negra así muy fancy, como una estudiante pero bibliotecaria, una zorrita, te vendo mi libro, disponible. Y ahora ¿Quién de ustedes se quedaría con el libro? ¿Quién lo ganaría? Yo lo escribí. Me llevo 3 ediciones. Hay que leer más, no todo es el cubole, chavos. Electra Vandergren. Me quise inspirar como que en mi brand y en mi marca y en toda esta onda marinera. La verdad les quise dar un poco de moda, un poco de Mugler, un poco de Jean-Paul Gaultier. Y creo que a Lolita y a Taiga me lo van a querer comprar. Otra cosa es que les quede, hermanas. Ella tiene un novio en cada puerto. Ella va a hacer que esos novios se pierdan en sus 7 mares. No. Ahógame, mamacita. Eva Love. Ábranse, perros. Tan fatal. Dominatrix. Quería darle un giro, darle un tipo de personalidad a lo que estaba haciendo. Dije, ¿por qué no soy una chica mala? Con un delicioso accesorio, algo que me haga tener el control de la situación. Qué bonitos tacones, se me verían muy bien de aretes. ¡Qué linda! Lucía parece la colorina.
Ella es la colorina. Muy la colorina, ¿eh? Y ahora la única y unique. Me da Navidad. Parece chicle bomba. Yo soy esa tía que le gusta ser brillosa, escandalosa, pero obviamente que tiene estos vibes de los 80s. Yo obviamente estoy viviendo toda la fantasía del brillo, del glamour, con estos rojos y rosas, porque obviamente soy una girl. ¿Y esta rosa? Rosa Melanito. La familia Mamá Melanito, Rosa Melanito. Una familia muy bonita. Muy bonita. Muy rosita. Muy rosita. Qué buena familia. ¡Suculenta! Soy un 800 banana. Les encanta leer aquí, ¿eh? Y les encanta llamarte. Sí es mi número. Viene entrando esta ejecutiva, cierra el periódico y es esta felina empresaria con esta maxi capa que me hice, que son casi 20 faldas y camisas. Me hice el prostético aquí también, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué es? ¿Es un puerquito? Es la gata con botas. A lo mejor es una puerquita. Puede ser una puerquita en Claro, una puerquita en la cama. Pues que ella sea lo puerquita que quiera ser. Bienvenidas de regreso. Voy a pedirles que den un paso al frente las reinas que voy a mencionar. Horacio Potasio, Luna Lanzmann, Nina de la Fuente, Jenari Blum, María Bonita, Eva Blond, Unique. Ustedes están salvadas. Me siento bien por no estar en el límite ni de lo tan bueno ni de lo tan malo, porque hay mucho bueno por venir y no quiero llegar al punto más malo. Entonces, paz total. Entre ustedes está lo mejor y lo peor de la noche. Comencemos por Garçon. Felicidades porque tienes dos grandes looks. El primer vestido me encantó la elegancia y la manera como lo manejaste. Este look es una estrella porque dentro de los desperdicios encontrar y construir esto es maravilloso. Te veo como una vampira super fashion. Realmente me encantó tu vestido de tipo antiguo y recordé mucho a Jean-Paul Gaultier. El segundo vestido realmente, pues si son garras, comadre, dime dónde las compras. Está aquí a la vuelta. El primero es muy bonito, es maravilloso y esto que lo hiciste tú con el estrés de la competencia, lo hiciste súper bien, es precioso. Muy bien, chiquilla. Lo único que quiero saber es cómo te vas a poder sentar con esa lámpara en el culo. Me he sentado en cosas peores. Era un talento. Una gran noche para ti. Gracias. Ada Pocket. Explícame un poquito de tu primer look, por favor. Bueno, pues es que Tampico es la tierra de los aliens. Tenemos esta leyenda urbana de que los aliens nos protegen de los huracanes. Nos vemos, hermana. Y yo soy el huracán rojo de Tampico. Solamente lo entendiste tú. Ese trip de mis raíces son raíces de peyote. Ok, muchas gracias. Siento que tu primer look no te favorece. El color verde como que no hace match con tu personalidad. El segundo vestido, el pelo rojo, es muy difícil. Lo digo por colorina, porque de alguna forma hice esa telenovela. Y era una problemón a ver qué me iba a poner. La peluca, el body y los zapatos por separado eran piezas muy bonitas, pero juntas no funcionaban tanto. Y ahora vamos con Ignus Art. Mi amor, tú eres de Aguascalientes, ¿no? Sí, es correcto. Hidrocálida.
quiero entender un poquito más tu primer look. Mi inspiración viene justamente de las obras de Posada. De hecho, mi primera máscara era Saturnino Herrán, haciendo un poco alusión a la masculinidad frágil que en ese tiempo se manejaba. Y que en Aguascalientes... Ahorita que me cuentas la historia, me gusta y lo entiendo un poco más. Creo que cuando te vimos en la pasarela no lo logramos entender tanto. Del bodysuit en específico, a mí me hubiera gustado que la parte de los huesos tuviera un poco más de profundidad, como que le faltaba algo para verse todavía más impactante, mi amor. Pero efectivamente, cuando tienes que explicarlo, pierde fuerza. Y a mí me hubiera encantado que le hubieras metido más elementos drag, con unas pestañas de cartón gigantescas, con unas uñas gigantescas. Los guantes se veían un poco grandes, el body quedaba un poquito flojo. Lo podías haber elevado mucho más, empujado más hacia el drag, y así lo hubiéramos entendido o no hubiéramos dicho, wow. Creo que eso fue realmente lo que no ayudó mucho, que no se entendió tu primer look. Y el último, este que tienes, no me acaba de convencer mucho. Creo que tus conceptos tienes que estar más clara para que realmente entendamos qué es lo que tú quieres expresar. Este segundo look me gusta mucho del cuello para arriba. De abajo resolviste como pudiste, los colores funcionan, pero me gusta mucho tu maquillaje. Me encanta el sombrero de lámpara. Y lo que más te aplaudo es que tú te diviertes mucho en el escenario. Muchísimas gracias. Lexa Fox. Sabes que eres bonita y no te quedas con eso. Eres muy divertida. Me encanta que nos incites a la lectura, porque leer es fundamental. Así es. Gracias, gracias. El primer look, sensacional, como luciste el palazzo, el drag, la corona. Y este es muy ingenioso, es muy bonito. Tu cualidad más grande es que eres muy camaleónico. De un personaje a otro, cambias totalmente. Y eso es lo que a ti te va a dar muchísimo dinero, comadre. Gracias, Lucía. Ahora sí, como diría mi Lucía aquí, sí sabes encontrar tu luz, mami. Este segundo look, mami, qué bueno que te pusiste creativa y que terminaste haciendo lo que podía haber sido un vestido muy, muy sencillo, algo que ahora yo ya veo como muy Lexa Fox. Gracias. Lo único que tienes que pensar es que el maquillaje de la cara tiene que coincidir con el de tu cuerpo. Ahorita lo tienes descubierto, se te ven los hombros blancos y tu cara más asoleadita. Ella toma el sol así con cuello de tortuga. Exacto. Electra Vandergeld. Electra, eres electrizante, saliste con este look que es icónico. Nos da referencias de moda, Jean-Paul Gaultier, una pin-up, nos encantas de marineras, es que felicidades, esta es una gran noche para ti. Gracias. Yo es que ya no tengo nada que decir. Momento showstopper. Cuidado con esta cabrona. Muy bien, Electra, muy bien. En el primer look me tardé un poquito en ver las uvas. Yo le hubiera puesto un poquito de piedras a las uvas, pero esta pin-up, chica, momento showstopper. Gracias, muchas gracias, de verdad. Yo cuando voy a Milán o voy a París, salen modelos que digo, ay, qué bonito, pero llega una que digo, yo quiero eso. Eso es lo que tú tienes. Que nos quede y es otra cosa. ¿Verdad? La verdad estoy muy emocionado por ver qué vas a dar toda esta temporada. Sigue así y cuidado porque cuando uno en el primer capítulo se pone la vara muy alta, va a tener que... ¿Qué? ¿La vara muy alta? Pero sí, o sea, vas a tener que live up to the expectations de lo que vamos a esperar de ti el resto de la temporada, mi amor. Muchas felicidades. Por último, suculenta. Tu primer look me gustó. Creo que es súper interesante como agarrar la cultura y llevar a lo que hiciste. Me gustó mucho. Me pareció que te divertiste y eso es súper salvable. Este segundo look, personalmente no lo entiendo mucho. Me parece que hay un poco de un vomit dress, pero llevado a este look. Lo que pasa es que este look sí no lo entendimos mucho. Es como demasiada tela, como que te tapas mucho la cara. Pero más sin embargo, tú tienes ese don, que eres elegante y exótico. A mí me encantó el primer look. Yo también viví en Iztapalapa. Ella vivió en todos lados. Entonces, en cuanto saliste, lo entendí perfectamente. Me divirtió, me recordó mi infancia y me gustó mucho. En este segundo look me dio más la bestia de La Bella y la Bestia. Siento que necesitabas editar, siento que también lo podías haber empujado más hacia el drag, con algo más drag en la cara de gato. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
tenemos lo necesario para tomar una decisión. Pueden pasar al workroom. Gracias. Siento que los comentarios de los jueces fueron muy acertados. Incluso yo no me había dado cuenta de lo hermosa que soy hasta que ellos me lo dijeron. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cuéntenos todo, chiquilindrinas. ¿Qué más? Pues hubo muchas críticas, la verdad. O sea, creo que de los mejores es Electra, Garçon y esta Alexa. Siento que pudiera estar en el bottom porque también está Electra, Alexa y Garçon y la verdad es que muy perras ellas. Y ahora las noticias tristes. Sinceramente, o sea, me siento un poquito triste. Me quedo con muchísimo de lo que me dijeron. No sé qué vaya a pasar hoy. Mi hermana siempre quiere ser muy conceptual porque es lo suyo, pero siento que a veces peca de conceptual y hoy fue una de esas noches. A ver, bebé, cuéntanos. O sea, me fue bien, me fue más o menos. O sea, como que el primero les gustó mucho, pero sí, como estos comentarios de editar. Yo estaba muy orgullosa de mi look del Alien, pero al parecer como que no lo entendieron tanto. Pero este look sí les gustó. A la mayoría dijeron que pues sí, hice lo más con lo que tuve. Está padre. Que se me cae la cara de vergüenza, reinas, porque yo pensando que me estaba yendo bien, que ese Alien les había vendido todo y pues que me dicen que no, pues estar aquí como en esa posición como que no me cuadra. Hermanas, pues, ¿qué onda? Vámonos ya. ¡Qué miedo! Ya. Los resultados. Sea lo que sea, va a salir algo bueno de aquí, hermana. Creo que está fuerte la competencia con Garçon y con Electra, pero puede existir esta posibilidad donde gane en uno de los multiversos de Alexa. ¿Será que gano? Aquí entre culpables e inocentes, ¿qué pensaron de Garçon? Me encantó lo que presentó y me parece una contendiente muy fuerte para ganar este reto. ¿Tú qué opinas, Lucía? Que es linda, pero no va a ganar. ¿Qué? Le falta algo. Garçon tuvo una noche maravillosa, 2 looks increíbles, pero siento que todavía no se relaja y no nos da como esa energía que tenemos que conectar con ella. ¿Pero es un reto de diseño o de personalidad? De todo. Sigamos con Ava Pocket. Pues mi chiquita se me hace que en la llegada de Salen se la llevaron porque el primer look la verdad no me lo dio. Se perdió en mis raíces porque su look era muy personal, muy su trip, muy su locura. Por el otro lado, resolvió, pero no logró la excelencia. El color rojo en el pelo, insisto, es muy difícil los colores. Pero ella tiene que estudiar mucho más qué tipo de piezas se tiene que poner. Sigamos con Ignus Ars. No estoy tan segura de que haya podido expresar con sus vestuarios en la pasarela lo que quería expresar y eso es muy preocupante. Confunde con sus conceptos. Creo que tendría que ser o más clara o más exagerada o más obvia a lo que ella quiere presentar. Pero lo que yo le aplaudo es su desplazamiento en el escenario. O sea, tiene una energía chispeante, bonita. Fabuloso. Ahora, Lexa Fox. Lo que venda, se lo compro. Creo que disfruta mucho la pasarela y creo que muchas veces pasa a segundo plano la historia y a primer plano cómo encuentra su luz y cómo esa luz nos las transmite a nosotros. Entonces yo, la verdad, quiero ver más y más y más de Lexa. Puede ser una femme fatal, ¿verdad? Como el primer cambio. Y la segunda es una niña buena que no rompe un plato. Entonces creo que tiene muchísimo futuro. Maneja muy bien el escenario, se maneja muy bien como modelo, pero me gusta mucho que no se confía nada más en su belleza y está demostrando muchísimo talento. Entonces la veo muy completa. ¿Qué opinan de Electra Vandergeld? Me parece que el segundo look es increíble, pero mis raíces me dio más hiedra venenosa que viñedos de Baja California. Creo que su manera de caminar en el escenario hace que ya la odie un poco más. Creo que lo hizo muy bien. Creo que los dos looks eran muy diferentes entre ellos. Creo que esa diversidad es lo que queremos ver en Drag Race. Lo que más me gustó es que durante todo el tiempo nunca perdió la pose. Es una gran noche. Espero que no se confíe, porque si no, va a perder mucho. Quieres peinarte como ella, quieres verte como ella. Es muy femenina, es muy detallista. Tiene mucha experiencia escénica. Es realmente una profesional. Es realmente una mujer que puede llegar muy lejos. Estoy de acuerdo con Diana Salazar. Ay, y si cuidadito Lucía si fuera... no, porque si no te pongo como Madonna. ¿Eh? Y mira cómo quedó Madonna, yo por ti. Vamos con
Suculenta. Yo, la verdad, creo que el segundo look fue bastante malo. Creo que no hemos podido ver en este primer capítulo lo que puede hacer. Volteas a verla y dices, oye, ¿esta está loca? ¿De qué vino disfrazada? Es entre clase, arriba, exótica, se pone la cara de gatito, se pone mucha tela. Entonces ella tiene esa dualidad. Los dos looks eran demasiado recargados para mí, pero estoy descubriendo su drag. Me parece linda su propuesta porque es diferente a las de todas las demás. Pero ¿sabes? No, lo que pasa es que Garzón... No, es que... Yo pienso que debió de haber ganado. Está bien, es que todos están bien. Es un Hicieron reto una de tira looks, diseño. pero tú también lo que estás haciendo. ¡Silencio! Tráiganme a mis chicas, o I'm gonna call my lawyer. Bienvenidos de regreso. Los jueces y yo hemos tomado una decisión. Garzón, tú nos clavaste los colmillos, pero nosotras queremos más de tu sangre. Estás salvada. Puedes pasar con tus hermanas. Ay, bebé, estuve a 2 twinks de distancia. O sea, Electra es espectacular. Lexa Fox, pues... bien, pero... ya vendré por mi venganza. Lexa Fox. Leer es cultura. Y en tu caso, aprender a zorrear te sirvió. Electra Vandergeld. Tu atuendo se fue de la Marimar directo al top. Electra. ¡Felicidades! Eres la ganadora de esta semana. Muchas gracias, de Te verdad. llevas el premio de 18,000 pesos. Gracias. Hermanas, bajaron los ángeles, se iluminó el cielo, gané y yo estoy feliz. Pueden pasar con sus hermanas. Gracias. ¡Bravo! ¡Eso! Ava Poker. Llegaste en una nave no identificada para el top. Suculenta. Tus looks no resonaron tan duro como tu sonidero. Ignus Arts. Desgraciadamente, nada ha funcionado. Suculenta, está salvada. Muchas gracias. No. Obviamente es una cachetada, así de... ¡Hola! Wake up, suculenta. Pero pues también creo que es una oportunidad. Dos reinas están frente a nosotros. Esta es la última oportunidad para sorprendernos y salvarse de la eliminación. Dios, ese es el momento en el que me está cayendo que una de las dos nos vamos a ir de la competencia. Que sea lo que tenga que ser. Estoy lista. Llegó el momento de hacer un lip sync icónico de Me río de ti de Gloria Trevi. Pues nada, ya veía venir esto, sabía que iba a ir contra Ignus y pues lo que veo es que quieren show. Hay que darle show. Muy buena suerte y por favor, no la caguen. Tú piensas que yo me muero sin ti, que de
desde que huiste la paso llorando sin fin. Y crees que no podré seguir, que estoy deprimida desde tu partida. Y yo la paso bailando, cantando, llorando tanto sin ti. Y tú estás imaginando qué pasó, mis noches en vela muriendo por ti. Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Te aviso que yo Grandes splits. Y luego la Ignus también. O sea, esto es ya show de alto nivel. fuiste, perdiste lo único bueno de ti que nadie te dio. Lo que yo te di. Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí. Y yo la paso bailando, cantando, llorando tanto sin ti. Y tú estás imaginando qué pasó, mis noches en vela muriendo por ti. Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Y yo la paso bailando, cantando, llorando tanto sin ti. Y yo la paso bailando, amando mi libertad ya sin ti. Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos, me río de ti. Ha sido una decisión muy difícil, chicas. Pero los jueces han dado su opinión. Aunque la decisión final es de Taiga y mía. Ava Pocket. Shantae, te salvas. Sí, la vi cerca, porque les digo que Ignus no se estaba dejando nada, pero pues una drincona, una showcera, y eso es a lo que vine. Y pues qué bueno que voy a estar aquí una semana más, y pues a no dejarme, no bajar de aquí. Ignus Art. Vienes de Aguascalientes y hoy nos dejaste con el corazón ardiendo. Eres una gran artista. Estoy segura que tienes muchísimo para darnos. Y ya eres parte de esta familia para siempre. Sashe, te marchas. Les agradezco mucho la oportunidad. De verdad es que es una experiencia que no voy a olvidar y que va a estar muy aquí en mi corazón. No me pude besar con él. La verdad es que estoy muy triste, hermanitas. Era el único que me gustaba de todo el cast. Que no se pierda la costumbre. Pues me da
da mucha tristeza que se vaya, pero pues es una competencia y pues entre más rápido acabemos mejor, hermanas. Tengo muchas emociones mezcladas. Quiero llorar, pero no lo voy a hacer. Hasta que llegue a mi casa. Solo quiero que se sepa que de verdad entregué todo. Definitivamente pequé de conceptual un poco, pero creo que nunca me perdí a mí. Y eso también fue lo importante, que vieron quién es Ignus. Estoy muy agradecido. O sea, estoy muy agradecido con toda la gente que me dio esta oportunidad. Solo quiero que también mi familia y mis amigos sepan que no los voy a decepcionar. Yo dejé mi pie bien puesto aquí y espero que no se olvide nada de lo que yo hice. Los amo. Y recuerden, si no te amas a ti mismo, ¿cómo chingados vas a amar a alguien más? Y ¡que suene la La próxima semana en Drag Race México, Traves Trivia. El maxi reto de hoy es... ¡Batalla de baile! Esto ya empezó, mi amor. Esto es competencia. Estás como muy insegura y yo quiero que te sientas segura porque si no, no nos podemos conectar con la energía y disfrutarlo también. El look sí es muy bonita, pero me hubiera faltado un poquito más el wow factor. Voy a tener que estar en desacuerdo con mi hermana. A mí sí me gustó el huevo Fabergé. Honestamente, tu look me encanta de pies a cabeza. Amo el maquillaje. Me encanta ver a alguien caminar y disfrutar tanto como tú. Le están traicionando los nervios. Hemos reñido México. Escuchen mis palabras.